Hola y bienvenido a De Fierros Clásicos. Hoy vamos a hablar de los Muscle Cars americanos en esta serie que denomino Muscle Cars americanos marca por marca. Antes que nada, quiero dejar en claro qué es un Muscle Car clásico, en este caso americano, para mí. La respuesta puede variar según a quien se le pregunte. En mi caso, considero los siguientes ítems. 1. Que tenga muchos caballos de fuerza. 2. Que sean vehículos de 2 puertas. 3. Que su valor haya sido asequible para la época en que fueron construidos. 4. Que hayan sido fabricados hasta mediados de los años 70. Cabe destacar que voy a nombrar en ciertos conteos algunos modelos que por ciertas características no ingresarían en este video. Hoy hablaremos de Buick. Buick es una marca de automóviles de Estados Unidos fundada en el año 1903 y propiedad del grupo industrial General Motors, desde su fundación en 1908. Desde los inicios de General Motors, los modelos de Buick se sitúan en la categoría de lujo, por encima de las marcas estables principales de General Motors, como Chevrolet, Pontiac y Oldsmobile, aunque por debajo del buque insignia, la división Cadillac. Su principal competidor ha sido la marca Mercury, del grupo rival Ford Motor Company. Bien, comencemos. Buick Wildcat. Este automóvil fue producido por Buick del año 1962 a 1970. En la primera generación, el Wildcat era equipado con un V8 de 325 caballos de 401 pulgadas cúbicas que se mantuvo como el motor estándar hasta 1966. De 1964 a 1966, un V8 más grande de 425 pulgadas cúbicas también estaba disponible, produciendo 340 HP con un carburador de 4 barriles o 360 HP con 2 carburadores de 4 barriles denominados cuádruples duales. Podían estar equipados con transmisiones manuales de 3 velocidades, de 4 velocidades o automáticas de 3 velocidades. La versión Dual Quad o 4 duales del Wildcat fue bautizada como Super Wildcat. En la segunda generación, el V8 de 425 pulgadas cúbicas y 340 HP y un solo carburador se incluyó en el precio base del paquete, aunque también se podía obtener un juego de doble carburador de 360 HP disponible a un costo adicional. Para 1967 se trajo un motor completamente nuevo a la línea Wildcat, que fue el V8 de 430 pulgadas cúbicas con carburador de 4 cilindros y con una potencia de 360 HP. Este motor tuvo una vida relativamente corta, ya que solo se ofreció hasta el año 1969. Para 1970, el 430 fue reemplazado por el motor Buick V8 más grande de todos los tiempos, el motor 455, o sea, de 455 pulgadas cúbicas, que era básicamente una versión más grande del motor anterior, con el mismo diseño de válvulas y una potencia nominal de 370 caballos. Continuando con esta lista, seguimos con el Buick Skylark. Este automóvil de turismo producido por Buick poseyó varias series de producción o varias generaciones. A continuación, nombraremos algunas de las más importantes. La primera generación fue del año 1964 a 1967. Este vehículo fue impulsado por el motor de 325 HP y 401 pulgadas cúbicas, o sea de 6.5 litros V8 del Buick Wildcat. En 1967 apareció un V8 de 400 pulgadas cúbicas con 340 HP
denominado GS400 y uno de menor precio denominado GS340 con 260 HP V8 de 340 pulgadas cúbicas, presentado solo para ese año. La segunda generación fue de 1968 a 1972. Buick Grand Sport, anteriormente un paquete opcional disponible para el Skylark, se convirtió en una serie separada, comenzando con el V8 GS400 de 400 HP y 440 libras-pie de torque, con el cuerpo y el chasis del Skylark de 2 puertas. El Skylark básico estaba disponible como una coupé de techo duro de 2 puertas o un sedán de 4 puertas. El Skylark Custom se presentó como una coupé convertible de 2 puertas o coupé de 2 puertas con techo rígido. Opcional en el Skylark y el Skylark Custom era un V8 de 350 pulgadas cúbicas derivado del 340, con un carburador Rochester de 2 barriles que producía 230 HP a 4.400 revoluciones por minuto. 1972 fue el último año del modelo Buick Skylark de tamaño medio. Continuando con la lista, seguimos con el Buick Grand Sport. La serie Buick GS o Grand Sport fueron los modelos deportivos de GM más opulentos de su época. Grand Sport 340 y 350. Estos vehículos, que aparecieron en 1967, contaban con una versión del motor 340, producía 260 HP y 365 libras-pie de torque. En 1965, el 340 fue reemplazado por el GS350 y el GS California, que eran vehículos similares. Estos usaron el motor Buick de 350 pulgadas cúbicas, de bloque pequeño, por 400. En 1968-69, Buick ofreció el GS400, un modelo convertible de techo rígido. El GS400 contaba con un motor de 400 pulgadas cúbicas de 6.6 litros, con un valor declarado de caballos de fuerza más bajo al real por cuestiones legales, de 340 HP, aunque en realidad con la etapa 1 producía 350 HP a 440 libras-pie de torque. El Grand Sport 455. El 400 fue reemplazado para 1970 por el Buick 455 con un motor V8 de 455 pulgadas cúbicas, 7.4 litros, utilizado en el GS 455. El modelo base V8 tenía una potencia de 350 HP y 510 libras-pie de torque, a 2800 RPM. En el ajuste etapa 1 o Stage 1 opcional llegaba a una potencia de 360 HP y 510 libras-pie de torque, bajo un régimen de 2800 RPM. El Buick GSX. En este podemos nombrar al GSX y al GSX Stage 1 o etapa 1. No era más y nada menos que un Buick Skylark al que se le agregaba un paquete de alto rendimiento disponible solo en el GS455 a partir de 1970. El GSX fue la respuesta de Buick al Juge GTO de Pontiac, el 442 W30 de Oldsmobile y el Hemi Cuda de Plymouth. El Buick 455 produjo la mayor potencia de torsión de cualquier coche de rendimiento de producción estadounidense, un récord que se mantuvo durante 33 años hasta ser finalmente superado por el V10 de Viper de la serie 2 en 2003. El rendimiento de un GSX o GS Stage 1 es comparable y superaba al del Hemi Cuda, pero en un automóvil mucho más lujoso. El impresionante rendimiento se debe en parte al ligero peso del 455, que es aproximadamente de 68 kilos menos que el Hemi 426 o el Chevrolet 454. Buick Riviera. El Buick Riviera fue un automóvil de lujo personal producido por Buick desde 1963, y si bien no es considerado un muscle car por ser de lujo, bien vale la pena que sea incluido en esta lista. La primera generación fue del año 1963 a 1965.
Este vehículo contaba con un motor V8 de Buick de 325 caballos de fuerza y 401 pulgadas cúbicas de 6,6 litros. Fue inicialmente el único motor disponible, equipado con un escape doble como equipamiento estándar y una caja automática como única transmisión. Con la misma potencia que los Buick más grandes y con menos peso, el Riviera tenía un excelente rendimiento, capaz de correr de 0 a 60 millas por hora o 0,97 km/h en 8 segundos o menos, el cuarto de milla restante en aproximadamente 16 segundos y a una velocidad máxima de 115 millas por hora o 185 km/h. En 1965, el V8 de 401 pulgadas cúbicas de 6,6 litros volvió a ser el motor estándar y la versión Grand Sport hizo su debut propulsada por el Super Wildcat V8 y equipada con una relación más agresiva y una suspensión más dura y resistente. La segunda generación fue de 1966 a 1970. Además de su cambio estético, el cambio más significativo fue en 1967, que fue el reemplazo de Buick de su venerable 425 por un motor 430 totalmente nuevo de 7 litros V8. Sus 360 caballos de fuerza fueron una mejora significativa en el rendimiento. Contaba con poderosos frenos de disco de 4 pistones Bendix que se convirtieron en opcionales para las ruedas delanteras. En 1970 el motor fue aumentado a 455 pulgadas cúbicas, un 7.46 litros. El mayor motor de Buick ofrecido hasta la fecha, con una capacidad de 370 caballos de fuerza brutos y 245 caballos de manera neta y más de 500 libras-pie de torque.